Recibir a nuestro entrevistado esta jornada de hoy. Tenemos aquí en la mesa de 8 AM a Pablo Cohen, el escritor, para presentar su último trabajo. ¿Qué título en realidad, no? Los Indomables, sobre Luciato Conlampi y José Mujica. Tenemos aquí el libro. Primero, buen día. Bienvenido, Pablo. Un placer estar acá, madrugar acá. Perdón que sacamos los bizcochos que te... No, yo lo siento como un acto de discriminación. Lo pongo en la cuenta. En un ratito, ahí va, de pasada. ¿Qué te llevó a este título? Mira, Viviana, este es el primer libro de entrevistas a Mujica y Topolansky juntos. Entonces, los títulos, si vos los elegís al principio, direccionás el trabajo. Exacto. Sería una mala práctica periodística, ¿no? Entonces, yo dejé que fluyeran las conversaciones sobre todos los temas imaginables. Después puse los títulos de las secciones, Semillas, Frutos y Raíces, y sobre el final me cayó un día durmiendo Los Indomables, lo anoté y seguí durmiendo. ¿Así te cayó el...? Sí, en general los títulos caen por intuición y después de mucho trabajo, no caen de una manera cerebral, en mi caso, ¿no? Nunca al principio, y creo que es interesante porque ¿son indomables o no son indomables? Ellos domaron al Uruguay porque terminan siendo la fuerza más votada del Uruguay, o la democracia republicana los domó a ellos, que pasan, como dice Carlos Pani en el prólogo, de la radicalización a la desradicalización. Es interesantísimo el concepto. Entonces, me pareció que aplicaba, y aparte tiene algo de western, ¿viste? De película de John Ford o de Clint Eastwood, así que creo que quedaba bien. ¿Con qué Mujica y con qué Topolansky te encontraste? Con una, primero que nada, una Topolansky que no se había mostrado bajo la luz pública. Por lo tanto, nada de lo que dice desde su infancia acomodada hasta hoy era conocido. Una mujer muy cerebral, fría, que se jacta de ser antipática, pero no lo es, muy planificadora, muy metódica, y que tiene la personalidad, si querés, de una ingeniera, ¿no? Y un Mujica que es un caudillo carismático, mucho más intempestivo, con un temperamento casi opuesto, pero dos personas que se adoran y que se complementan. Entonces, era muy interesante ver cómo a veces Lucía terminaba una frase que empezaba Mujica y viceversa, y cómo detrás de la acción y el pensamiento que a veces le atribuimos a Mujica, estaba en primera línea Topolansky. O sea, fue un proceso de un año muy rico. Una Topolansky que reveló información que no se conocía hasta ahora. Me gustaría hablar de ese tema en particular, sobre mentiras. ¿Qué te dijo? Bueno, el tema, cuando uno simplifica o reduce un libro de 240 páginas a un título, aunque esté bien hecho, es que se pierde el contexto. Eso no quiere decir que esté sacado de contexto, como dicen los políticos a veces para decir esto es mentira. No, es verdad. Pero le falta el alma, le falta el espíritu. Está lleno de confesiones el libro, lleno. Lo que en las últimas horas ha despertado polémica ha sido algo de sentido común, a mi juicio, de bastante honestidad intelectual de Topolansky, un pasaje en el que ella dice, miren, yo no puedo caer en las prácticas que critico. Si tú sos torturador, yo no puedo torturarte para que me digas qué hiciste, ¿no? Entonces, por ejemplo, un asmático que murió al lado mío, yo sé que murió y que fue asesinado. Ahora no sé si lo asesinó Pablo, Jimena, Viviana, Daniel, porque no lo vi. Entonces no lo puedo decir. Sin embargo, hay gente en la izquierda que vino, y a compañeros nuestros, le dijo, decí tal cosa, mentí para incriminar a militares. Que todos sabemos que hicieron cosas, pero no sabemos si tal hizo esto o tal hizo aquello. Es por presunción. Entonces es un acto de honestidad intelectual. Presunción. Que si lo ves en el gran esquema de las cosas, es una muestra más de pragmatismo de una persona que sin ese pragmatismo no hubiera cosechado los votos que cosechó, ni hubiera hecho este MPP tan distinto del MLN aquel. O sea, yo lo que veo a veces sobre estos temas y sobre otras confesiones que hace que también son fuertes, es que se analiza lo que dice ahora Topolansky como si estuviera hablando la guerrillera, no la persona que evolucionó, que abraza la democracia, etc. Entonces se analiza todo, tanto
desde la derecha como muy desde la izquierda, claro. con una óptica, Daniel, casi te diría, de Guerra Fría, ¿no? ¿Por qué pensás que dijo lo que dijo ahora, a esta altura de la vida? ¿Es el momento? Pienso que le pregunté algunas cosas que no le habían preguntado, pero el momento es muy importante. El timing es muy importante. En el periodismo, cuando tú haces una nota, ni que hablar en un libro que tiene elementos periodísticos y elementos literarios. Esto no es para ansiosos. Vos tenés que hacer una entrevista de un año, sacar muchas cosas que no están ahí, dejar lo esencial, decidir el orden. Entonces, a veces es más importante crear un clima en el que el entrevistado se sienta cómodo para contar cosas sensibles, lindas, de toda su vida y también cosas fuertes. Yo creo que el timing es muy importante y no te olvides, Daniel, que este año ha sido un año importante, no solo por circunstancias políticas, sino porque cuando empezamos el libro y ellos aceptaron hacerlo, el diagnóstico de cáncer de esófago de Mujica no estaba sobre la mesa. Eso te quería preguntar, ¿cómo fue el proceso? Estás diciendo que fue una entrevista de un año. ¿Cómo fueron esos encuentros y esto que hablas, ¿no? El tema de la salud en medio de todo este tiempo. Bueno, eso fue muy interesante porque cambió. Vos tenés un plan, pero te tenés que adaptar, ¿no?, a la realidad. A ver, Mujica tiene 90 años, una enfermedad autoinmune y cáncer de esófago. Topolansky tiene 80 años, una buena salud, pero 80 años, pasó por el cautiverio, fue guerrillera. Entonces, ¿qué pasa? Los 2 primeros capítulos el proceso fue normal, en el sentido que me reuní con ellos en la chacra, les hice preguntas equivalentes en cada caso a un capítulo, 1 hora y media cada vez. Después vino el diagnóstico. Y ahí lo que le propuse a Topolansky, que para mí fue como el capitán, si querés, de este proceso, porque su palabra era lo más importante, le propuse que cuando Mujica estuviera bien, porque no era solo estar mejor del cáncer y ser tratado por una mujer que ha sido fundamental, como la doctora Raquel Panone, sino que no te molestaran los efectos secundarios de la radioterapia, que molestan a cualquiera, a un chico joven, imagínate a un hombre de 90 años. Entonces, cada lunes la llamaba y me decía, no, esta semana no, hasta que me decía, está mejor, esta semana sí. Cuando me decía esta semana sí, yo iba y hacía 3 capítulos juntos. Claro. Les decía, esto va a parecer un poco esquizofrénico, porque vamos a cambiar mucho de tema, pero no se preocupen que cuando quede escrito va a tener una lógica. Entonces nos juntamos 4 horas de repente. ¿Otro Mujica después del diagnóstico? Sí, sin duda. Encontré un Mujica mucho más sensibilizado, porque el mito según el cual los políticos son de hierro y no los afecta nada para hacer declaraciones es absurdo. Los políticos son humanos. Y si tú sentís la cercanía a la muerte y no hablas de otra manera, no sos humano. Entonces lo vi muy sensibilizado y me impresionó notar en Topolansky a una mujer que, siendo tan cerebral y tan pudorosa respecto de las emociones que expresa, sufría tanto la enfermedad del marido, ¿viste? Sufría muchísimo la enfermedad del marido. La vi muy angustiada y creo que todas las reflexiones que hacen respecto de la muerte, de la democracia, de la vida, del amor que se tienen, de cómo fue tener o no tener hijos, es decir, la posibilidad de tener hijos. El mundo de los recuerdos, en un momento me dice Mujica, el mundo de los recuerdos es demasiado transitorio como para que a mí me importe, ¿no? Para que a mí me importe cómo me recuerden el día de mañana. Todo eso, Viviana, estuvo condicionado por el lugar, que es muy especial, tiene características literarias propias de un cuento de Juan Rulfo. Me imagino. Por el tiempo, un año especial, y sobre todo, como decías vos antes, por la enfermedad. ¿Lo leyeron? Pienso que sí. ¿No Lo que tuviste sí debo destacar, ninguna repercusión de ellos? Bueno, tengo que hablar hoy con ellos, pero debo decirte que a mí me alegraría mucho que les gustara, pero yo escribo para los lectores. Entonces quiero agradecerles por lo siguiente. Ellos se enteraron del contenido del libro una vez que el libro estuvo publicado. En un país en el que te presiona un deportista para ver qué es lo que vas a poner en un libro, más que válido. Me parece que habla muy bien del Uruguay y de ellos que se hayan enterado del contenido una vez que el libro estaba publicado por Planeta. Te dieron libertad y confiaron en vos. Absoluta, absoluta. Y ellos son
vos podés estar en desacuerdo, Jimena, con lo que piensan. Yo, de hecho, estoy en desacuerdo con muchas cosas, pero tienen libertad para hablar y para pensar. Incluso para algunos compañeros del Frente Amplio, de ellos, tienen demasiada libertad. Ellos critican el dogmatismo y abrazan la libertad. ¿Hablaste con ellos sobre el nuevo Frente Amplio, sobre el Frente Amplio de hoy, sobre el MPP de hoy? Sí, muchísimo. Eso es muy interesante porque ellos tienen una visión muy estratégica y muy sociológica sobre la sociedad y sobre la política. Y no estaría Lustenberg, no estaría Blanca Rodríguez, no estaría Frati, y no tendrían la cantidad de votos que tienen de repente en Paysandú, en barrios pobres de Montevideo, donde nunca llegó el MPP, no, donde nunca llegó la izquierda, si no hubieran hecho un ejercicio de escuchar a la sociedad, de adaptarse y de ser flexibles. En un momento Topolansky da a entender que el Frente Amplio tendría que haber vuelto a una especie de encuentro progresista, ¿se acuerdan? En los 90. Sí, sí. Y que bueno, no lo hizo, bueno, mala suerte, nosotros votamos muy bien, el MPP, el resto del Frente no tanto. Entonces, ellos siempre tratan de adaptarse a la sociedad con mucha flexibilidad, de escucharla, y pienso que ese ejercicio les permite justamente hacer lo que ella dice cuando recalca: yo no le pido a la gente carné ideológico, no le pido que me cante el Internacional Socialista, no le pregunto si fue comunista, Tupamara, le digo: ¿querés estar acá? Vamos. ¿Y se imaginan cómo va a ser el Frente Amplio cuando ellos no estén? Eso yo te diría, no lo imaginan, pero les preocupa sobre todo a Mujica. Yo creo que Mujica, y lo dice ahí, se ha desvelado por el futuro. Yo les digo en un momento, pero hay gente que dice que a ustedes les importa el MPP más que el Frente Amplio. Sí. Y ellos dicen que digan lo que quieran. Creo que bastantes votos le hemos aportado al Frente Amplio. Entonces, a mí me parece que el apoyo a Orsi y la articulación de Mujica respecto del MPP como espacio, por un lado, y la actuación, por otro, que tuvo en el tramo final de la campaña, como una especie de viejo sabio de la tribu, Sí. que le habla al pueblo más como líder del Uruguay que como líder de un partido, y mucho menos líder de una facción, ha sido deliberado. Y no solo ha sido deliberado, Viviana, sino que tiene que ver con ese futuro en el que, de todas maneras, ellos sienten un poco de incertidumbre. ¿Pensás que con estas declaraciones que hace Topolansky, pensando un poco en consecuencias, por un lado las consecuencias internas dentro del Frente Amplio, que hay muchos que estarán de acuerdo y otros capaz que no con estas declaraciones, pero bueno, Topolansky es Topolansky, y a nivel judicial podrá motivar algún tipo de revisionismo o de revisión? Bueno, porque digo, que alguien como Topolansky diga obligaron a mentir, y muchos de los, justamente de los casos judiciales fueron producto de mentiras. Bueno, ¿Pensaste en eso también? sí, es un poquito No, más no largo sé si el tiene tema, alcance o no, pero... Sí. A ver, primero, ella dice, nos propusieron a compañeros nuestros... Perdón, pero no dan nombres. No quiere dar nombres. A compañeros nuestros le propusieron mentir para incriminar a militares. Y nuestro sector nunca mintió. O sea, nosotros sabemos que hubo represores que asesinaron personas, que torturaron personas. Ahora, si no te vi haciendo tal cosa, yo no voy a mentir frente a sede judicial. Primera cosa. Segunda cosa, no soy abogado. Me parece que a esta altura, como dice Topolansky, tengo canas y 80 años y digo lo que pienso. Pero creo que lo que subyace acá, que de repente alejando la lupa y con un análisis político más pausado se puede ver sobre la mesa, es lo siguiente: un conflicto cultural, ideológico, casi identitario, entre el MPP y el Partido Comunista. Eso es lo que está detrás de las declaraciones de Topolansky. Claro. Cuando Topolansky y Mujica, durante el libro, dice cosas mucho más fuertes del Partido Comunista, muy fuertes, muy despectivas. ¿Cómo qué? Bueno, de todo, que no se adaptaron, que son dogmáticos, que Constanza Moreira no es exactamente comunista, pero de la gente dogmática por algo tiene 2 votos, que hablan demasiado de temas que a la gente no le importan, que no entienden la realidad. Claro, quedó claro un poco lo que fue el comportamiento de Mujica. Que es muy Más de una vez difícil con convivir. Cose, por ejemplo, Bueno, que va a ser la futura que no es comunista, pero ¿no? también es Claro, afín. Exacto. Que es muy difícil convivir para ellos. Para ellos convivir con el Partido Comunista es un ejercicio que todavía hoy les cuesta porque son el agua y el aceite. Es decir, hablaron páginas y páginas. Entonces,
a mí eso me parece bien, en el sentido de que es un ejercicio casi de blanco. Las internas, ese tipo de internas se dan más históricamente en el Partido Nacional, entre el nacionalismo independiente y el herrerismo, después entre el wilsonismo y el herrerismo. Entonces, así es como lo veo. Bien, Pablo, tenemos que ir cerrando la nota. Los Indomables ya están en todas las librerías. Están todas las librerías, ha vendido 4.000 ejemplares en 10 días. Bueno. Y vamos por la segunda y tercera edición en estos días, así que quiero agradecerle en primer lugar a todos los lectores y en segundo lugar a Editorial Planeta que te acompaña. Siempre me acompaña, es un gusto trabajar con ellos. Felicitaciones. Gracias, Pablo, y felices fiestas. Gracias. Gracias. Estamos Felices a nada. fiestas. No, ahora sí podemos decir felices fiestas. Felices fiestas a Saludos todos. a la familia. Muchas gracias. Gracias.